Muy buenos días Javier, Hola, buenos bienvenida, días. bienvenidos pues a un nuevo episodio de Mano a Mano, una nueva entrega en la que nos pasa que cada vez nos cuesta más elegir un tema del que hablar, porque es que tenemos una actualidad, digamos, que es que nos está bombardeando con noticias que son todas muy importantes y no solo importantes, yo diría cruciales para nuestros próximos años, para el desarrollo de nuestra vida o de nuestro modelo de democracia incluso. Bueno, en el plano internacional, que hablar de Trump, estos días bueno, la preocupación por Groenlandia está llevando a muchos países a tomar la decisión de enviar tropas. Se ha recibido, bueno, a la líder de la oposición por parte de Trump y se está viendo cómo, bueno, pues lo de Venezuela era, pues lo que dijo que era Trump, ¿no? Un ataque para, para quedarse con el petróleo. Y ante un escenario internacional tan convulso, en la que nos preocupa nuestra seguridad, porque podemos tener una amenaza en las puertas de Europa, en Groenlandia, donde la OTAN se está jugando su supervivencia y es un socio el que parece que nos está amenazando. Y a nivel interno tampoco es que estén pasando pocas cosas, porque el escándalo destapado por el diario.es, después de 3 años de investigación rigurosa con respecto a Julio Iglesias, también nos pone en jaque, ¿no?, sobre lo peor de nuestra sociedad, ¿no? Un machismo asqueroso, una situación de, vamos, cercana a la esclavitud, prácticamente. Y con todo eso nos dábamos cuenta, Javier y yo, que ha pasado desapercibido un par de noticias que tienen mucha relevancia y que, como pasa siempre cuando hay ataques a las instituciones democráticas y legítimas por parte de esta derecha mediática y franquista, si quieres, por esta derecha no democrática, hay ataques que suenan mucho, que ponen en jaque las instituciones y que luego, cuando son resueltas por el propio sistema, cuando son corregidas, vamos a decirlo así, pues pasan desapercibidos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que esta semana ha habido dos pronunciamientos, dos tipos de pronunciamientos del Tribunal Constitucional muy relevantes. El primero tiene que ver con el nombramiento, cuando María Dolores Delgado era fiscal general del Estado, del que era fiscal de menores, que es un pronunciamiento que fue anulado por el Tribunal Supremo. Y claro que en aquel momento puso una situación muy delicada pues a la propia Dolores Delgado, que fue fiscal general y que se buscaba, como en el caso de Álvaro García, atacar al propio gobierno de Pedro Sánchez. Y es un caso en el que y se involucra además al Tribunal Supremo, que es la cúspide del ordenamiento, la sala tercera del Supremo. Y hemos visto como el Tribunal Constitucional ha corregido y ha dicho que María Dolores Delgado utilizó bien las potestades y aplicó la ley cuando nombró como fiscal de menores a un fiscal que cumplía todos los requisitos que establecía la ley. Y entonces hoy se ha producido la anulación, pues, de la destitución que se produjo en su día, sin que podamos llegar a, bueno, sí que se pueda restituir ya esa solución, porque ni Dolores Delgado ya es fiscal, ni general del Estado, ni este señor va a volver a ser fiscal de menores. Y por otro lado, hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha anulado una serie de decisiones de la mesa de la Asamblea de Madrid en la que impedía el control parlamentario de la oposición, precisamente del núcleo duro de Ayuso, porque eran decisiones que iban encaminadas, algunas, a hablar de la gestión de la pandemia y la colaboración público-privada que se estaba produciendo de la misma, que ya sabemos todos los escándalos que hay, pero que digamos que apuntaban directamente a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete, pidiendo su comparecencia, pidiendo su reprobación y en general, o en definitiva, haciendo control parlamentario, intentándolo por lo menos, que era que compareciera y diera cuenta de muchas de las actuaciones del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, bueno, pues que tenían que ser fiscalizadas por la oposición. Y el Tribunal Constitucional, a día de hoy, esta semana, ha reconocido que la mesa de la Asamblea actuó en contra de las competencias estatutarias y constitucionales, impidiendo una de las labores más importantes que tiene la oposición en un sistema parlamentario, que es controlar la acción del gobierno. En Madrid sistemáticamente se vulneran los derechos de los diputados y en consecuencia la ciudadanía. Todo este rollo para decir que, a pesar del ruido, a nivel interno están pasando cosas que son importantes y que vienen a corregir de alguna manera cosas que habían pasado. Si te parece, Javier, empezamos con el tema del fiscal de menores. Sí, 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 a mí me parece, me parece que está bien. Este es un tema importante, es decir, porque es el funcionamiento regular de las instituciones democráticas. Es Claro. decir, o sea, el Estado democrático son casos, los dos casos que tú has mencionado, el de fiscal de menores y el caso de impedir la investigación parlamentaria, o sea, la investigación parlamentaria, el que se hagan preguntas simplemente sobre la conducta de Miguel Ángel Rodríguez, que amenazó a los periodistas a la subdirectora del diario.es
del diario.es porque transmitía información, empezaba a transmitir información sobre el tema del el compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, antes de que realmente se hiciera se hiciera correr el bulo por parte de Miguel Ángel Rodríguez y de la nota informativa de la Fiscalía que desembocó después en el procesamiento del fiscal general del Estado. Antes de eso, antes, y ya ahí ya hubo amenazas por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Y entonces, sobre esta cuestión se intentó preguntar en la Asamblea de Madrid y se impidió por parte de la mesa de que se hicieran preguntas sobre ella, diciendo que eso no tenía nada que ver con la autonomía, ¿no? Entonces, aquí se han producido en el caso del fiscal general del Estado fueron dos decisiones del Tribunal Supremo, perdón, el del fiscal de menores, la designación por María Dolores Delgado del fiscal de menores. Se hizo en dos ocasiones y en la primera se rechazó por parte del Tribunal Supremo la decisión o atendió el recurso que se presentó contra esa decisión, alegando que había falta de motivación, que no se había motivado la decisión de María Dolores Delgado. Y en la segunda se volvió a reiterar porque se entendió que la explicación que daba en la Fiscalía General del Estado por María Dolores Delgado pues no era convincente. Bueno, entonces en este caso el Tribunal Constitucional, la decisión que adopta, la adopta por unanimidad, ¿eh? Este es un caso que la decisión que adopta, la adopta por unanimidad porque... No, no, perdón, este no lo adopta por unanimidad, este lo adopta por mayoría, ¿no? Por mayoría en la que realmente, pero en la que se dice expresamente que, bueno, que el control parlamentario y el control de la acción de gobierno es un elemento esencial en el funcionamiento del sistema parlamentario. Realmente, si uno mira la Constitución, ve que las funciones parlamentarias son tres y nada más que tres. No hay nada más que tres funciones parlamentarias fijadas en el artículo 66.2 de la Constitución, que son la potestad legislativa, la potestad presupuestaria y la potestad de acción del control de la acción de gobierno. Esas son las tres funciones parlamentarias. Además, evidentemente, el Parlamento hace más cosas, no solamente esas tres, pero esas son las tres, que es el núcleo esencial de lo que es el régimen parlamentario. Sin esas no hay sistema parlamentario, ¿no? Pues eso es lo que la Comunidad de Madrid viene sistemáticamente rechazando. La mayoría absoluta del Partido Popular, todo aquello que no encaja dentro de lo que es la línea política de Isabel Díaz Ayuso, simplemente se rechaza que se plantee y que se debata. Es decir, aquí no se habla nada más que de lo que yo quiero que se hable. Aquí no se habla nada más que lo que yo quiero que se hable. Esa es la posición. Esa es la que... Y eso es lo que realmente, bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pero es que ¿en qué cabeza humana cabe que esto sea así, ¿no? Esto no puede ser. Pero esto además pasa en Madrid y está pasando en todos los sitios donde hay mayoría absoluta. Porque como tú habrás visto, Esperanza, en el Parlamento de Andalucía no se habla nada más que de lo que Moreno Morilla quiere que se habla. Y aquí prácticamente cada vez que se está planteando una cuestión sobre todo el tema de la sanidad, pero también se podría poner el tema de la educación y de la educación universitaria, etcétera. Aquí no se puede hablar prácticamente de nada, ¿no? Y entonces, nada más que de lo que realmente el poder quiere que se Sí, hable. está en la agenda del que gobierna. Mira, en el caso de Madrid, te contaré como anécdota además, Javier, que esto es un recurso interpuesto por Más Madrid y que a mí en su día me contactaron, miembros de la mesa de Más Madrid, para preguntarme cómo hacíamos nosotros la admisión de iniciativas, porque son dos cosas y digamos que te coartan tu capacidad en dos momentos. La Asamblea de Madrid todavía es más grave porque desde el principio no te califican ni te admiten iniciativas que entran dentro del control normal simplemente por una cuestión de que no les interesa políticamente. Porque muchas veces lo que hacen los gobiernos en mayoría absoluta, y nosotros lo vivimos, es que la pregunta, digamos, que se califica, se admite, lo que pasa es que luego no te dejan hacerla porque no se mete en orden del día. Aquí estamos llegando a un punto en que ni siquiera se califica todo aquello que pueda molestar al poder casi absoluto de Isabel Díaz Ayuso. Y yo quería comentarlo porque lo has dicho tú bien. Las tres funciones del Parlamento en la de control es la única en la que el protagonista es la oposición parlamentaria. Por tanto, es la única función en la que realmente esa parte de la población que también ha votado, que tiene sus derechos intactos, pero que no ha conseguido, que no respalda al gobierno, puede ser oída y le puede decir al gobierno, no me gusta tu gestión, y a la vez le estás diciendo a la ciudadanía,
el gobierno está haciendo esto mal y yo lo haría de otra manera. Entonces, claro, esa función de control que es esencial en un sistema parlamentario de gobierno se está dejando de ejercer en Madrid simplemente porque los temas que le molestan no son ni siquiera calificados por la mesa. Un ejercicio arbitrario que vulnera todos los derechos y el problema que tenemos es que ahora llega la Asamblea, ahora llega el Tribunal Constitucional y corrige, pero claro, ese control ya no se ha producido. Ese control no se ha producido y Habrá que ahora, ver, claro, claro, ahora volver ahora, esto, como va, la vida política va a una velocidad tan extraordinaria, ahora esto ya parece que fue en el Neolítico. O sea, cuando volvemos a una pregunta de un año, tenemos que retrotraer la situación claro. a 2 años, 2 años y medio, ¿no? Y Sí. entonces, claro, pues eso ahora mismo ya, preguntar ahora mismo Y sobre por no eso. contar la de veces que pasa que te dan la resolución cuando la asamblea ya se ha disuelto, la legislatura se ha disuelto y claro, ya en la siguiente no tiene ningún tipo de efecto. Hubo un tiempo en el que los parlamentos eran respetuosos y pro futuro sí tenían en cuenta lo que se había dicho. Yo dudo mucho que la Asamblea de Madrid vaya a tomar nota, espero que sí, pero dudo mucho que la presidencia de la Asamblea de Madrid, que actúa de una manera absolutamente, bueno, parcial actúan todas, pero esta más que ninguna, pues tenga... Yo creo eso, primero la ejecución, ahora viene la ejecución de esta sentencia, ¿no? La Sí, ejecución de esta sentencia, que a ver cómo la ejecuta y a ver qué es lo que hace la presidencia del sí, Parlamento, que pedirá a los servicios jurídicos que le hagan un análisis de la misma y que le digan exactamente qué, y que le busquen de alguna manera un sí. burladero en el que refugiarse frente a lo que ha sido una desautorización clarísima por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, esto es es una desautorización pero, pero brutal, ¿no? Es decir, usted no entiende lo que es un régimen parlamentario. Un régimen parlamentario es un régimen en el cual la mayoría es la mayoría, pero las minorías también tienen que ser escuchadas y sobre todo tiene que ser atendida su solicitud de información sobre temas que son temas importantísimos. Y evidentemente Miguel Ángel Rodríguez es una figura clave en lo que es el funcionamiento, no solamente desde el punto de vista formal, jurídico, sino todo desde el punto de vista material. Todos sabemos perfectamente que es una figura clave y que es una figura esencial en lo que es la dirección política de la Comunidad de Madrid. Y en consecuencia es importante que se pregunte y además que se pregunte cuando es un tema de la relevancia que hemos visto todas las consecuencias que después ha tenido, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y luego el otro tema que es el tema del Tribunal Supremo, claro, Tribunal Supremo que participa activamente en la lucha contra el gobierno, ¿no? Y que Claro. decide que una fiscal general del Estado pues no tiene la potestad, no puede ejercer una potestad que tiene de acuerdo con su estatuto orgánico y que vulnera al mismo tiempo el derecho fundamental de la persona que había sido propuesta como fiscal de Claro. menores, porque esto se ha resuelto en recursos de amparo que han sido presentados por el fiscal al que se le había impedido acceder a la condición de fiscal de menores como consecuencia de que el Tribunal Supremo decidió que no le gustaba. Y como no le gustaba Dolores Delgado, pues no le gustaba la propuesta que hacía y que como este señor no había sido antes fiscal de menores, no había trabajado en la Fiscalía de Menores, pues no tenía la cualificación para poder estar en ese puesto. Y que tenía que ser otra persona distinta la que tenía que ocupar este sitio. Con Entonces, la gravedad, Javier, que dice el Tribunal Constitucional, que es que el nombramiento de Dolores Delgado cumplía escrupulosamente con los requisitos que dice la ley, con lo cual nos estamos viendo pues, que el Tribunal Supremo, no un tribunal de instancia de un pueblo perdido, con todo mi respeto para esos tribunales que seguramente lo hagan mejor, sino que el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional de este país, ha decidido saltarse la ley, que es la principal obligación que tiene, hacer cumplir la ley para anular una decisión por un interés puramente político, sin ninguna base legal, sin ninguna, porque es que no es ni siquiera un caso dudoso. La ley dice que el fiscal general, el fiscal de menores, tiene que cumplir una serie de requisitos y lo que te dice el Tribunal Constitucional es que los cumplía todos, hasta el punto que no se pone en cuestión por parte del Supremo porque no puede, porque es que los cumple y decide saltárselo y arrogarse una potestad que la Constitución y la ley le atribuyen al fiscal general, que es nombrar pues, a los fiscales superiores en diversas materias. Y decide que eso no le gusta y que hay que nombrar a otro. No es que la gravedad para la fortaleza del sistema democrático es tal que es que a mí no sé, me alucina muchas veces que todavía sigamos funcionando. Y lo decíamos antes, el Tribunal Constitucional, esta sentencia no se debería haber producido nunca porque
con el Supremo debería ser bastante, es decir, el Constitucional tendría que estar para muy pocos casos y el Supremo debería hacer su función. Pero ahora, ¿quién repara el daño en la credibilidad del sistema? Porque todo el que escuchó aquello piensa que el gobierno ha puesto a una fiscal general de su cuerda para que haga y deshaga y que es la fiscal la que se salta la ley nombrando a un señor cuando podía y debía hacerlo. Claro, Entonces, es que lo que dice el Tribunal Supremo es que no me gusta. A exacto. mí no me gusta. A mí no me gusta usted ni me gusta lo que usted propone. Y ya está. Y como no me gusta, pues ahora digo que no me gusta. Y Así simplemente es. le vulnero a este señor el derecho a ser fiscal de Exacto. menores. Y Sí, entonces, sí. y esto es lo que este señor ha reclamado. Eso ha sido una tutela judicial efectiva, la que ha solicitado del Tribunal Constitucional, diciendo, mire usted, que es que yo tengo derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, los términos establecidos por la ley. Aquí se ha cumplido con perfectamente la ley, no hay ningún problema. Y sin embargo, pues el Tribunal Supremo dice, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Y como no me gusta, pues simplemente lo rechazo. Lo Claro. rechazo. Entonces, esto es grave, ¿no? En primer lugar, porque hay un señor que ha tenido que acudir en dos ocasiones al Tribunal Constitucional. En primer lugar, se ve afectado en su propia actitud profesional, ¿no? Mire usted, yo he sido un señor que llevo veintitantos años en la Fiscalía, estaba en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, o sea, Constitucional. que era una persona de prestigio, una persona, además que no lo conocíamos nadie. Como tiene que No, con ser, una porque no, trayectoria porque no hay intachable. que, no hay que conocerlo. Los fiscales que Claro. están haciendo su trabajo, pues son personas que están haciendo su trabajo y cuando tienes algún encuentro por alguna cosa concreta, pues sabes quién es, pero si no, simplemente no se sabe quién es. Es una persona, un Exacto. funcionario que está haciendo su trabajo de una manera callada y como tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces esta persona de pronto se encuentra agredida, puesta en la picota y ahí tiene que salir además a hacer recurso de amparo, acudir al Tribunal Constitucional en dos ocasiones y el Tribunal Constitucional pues le da la razón, pero evidentemente ya él mismo lo sabía ya cuando estaba manteniendo este recurso de amparo, que él no iba a ser fiscal de menores, que no iba a poder ocupar la plaza para la que había sido propuesto por o designado por la fiscal general del Estado, pero que ha hecho bien, es decir, por lo menos que jurídicamente quede claro que aquí se han Hombre, hecho las cosas bien y que es el Tribunal Supremo el que realmente ha actuado de una manera que, bueno, no es prevaricadora porque aquí no se hace prevaricación nunca, y menos en una sala del Tribunal Supremo, pero que realmente es un caso de imponer su voluntad particular frente a la voluntad general. La voluntad general se ha cumplido, la voluntad del legislador es la que es, y el Tribunal Supremo dice, pues no, me gusta, y no, entonces exacto. la voluntad general la sustituyo por mi voluntad particular y decido que este señor se tiene que quedar fuera y que este nombramiento es un nombramiento que no se puede dar por válido, ¿no? Entonces, son cosas que, insisto, estamos hablando del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y, y del Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay una resistencia cuando no un rechazo a cumplir la Constitución? Sí, una insumisión casi, yo diría, o rebelión, Exactamente, porque no es sí, solo sí, rechazo, no es que utilices un pequeño resquicio que te da la ley para tratar de... Es que aquí estaba clarísimo que los requisitos se cumplen, que la competencia es del fiscal general del Estado y es otra vez el que puede hacer que haga, ¿no? Porque es que al final lo que claro. estás haciendo es desprestigiar y deslegitimar no solo al señor este que iba a ocupar el cargo de fiscal de menores, a la propia fiscal general del Estado que lo designa diciendo tratando de hacer ver que lo ha hecho mal y luego al gobierno, ¿no? Que es como todo esto, todo nos lleva a deslegitimar al gobierno legítimo, no se nos olvide. Y es que Sí, algún día tendremos que ver cómo hacemos con el Supremo, ¿no? Porque es que realmente es un problema, esta sala es un problema para la democracia. claro. Bueno, es la insumisión, la Insumisión. insumisión. La Sumisión insumisión. disfrazada de rebelión y además dejando la amenaza de decir, bueno, que sepan ustedes. Bueno, después ha seguido, Bueno, claro, pues ha mira seguido, dónde está después ha el seguido con la siguiente ley de fiscal después amnistía. de que Dolores Delgado lo dejara, ¿no? Claro, ahora tendremos que ver dentro de poco la ¿Qué sentencia del pasa? Tribunal Constitucional con Sí. el tema de la ley de amnistía y de la resistencia del Tribunal Supremo a la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? Entonces, o sea, que es que esto ha sido una pauta de Sí. comportamiento y que tiene mucho que ver con ese que tú decías, o sea, la sombra de José María Aznar que se proyecta, ¿no? Que sigue proyectándose. La Que sombra sigue de José proyectando. María Aznar es alargada, es alargada. Bueno, pues.
Pues, Y se nota, además, en hombre, instituciones, bueno, lo del Tribunal Supremo es lo más grave, ¿no? sí. Obviamente es lo más grave, con mucha diferencia. Claro, Y por porque eso, es grave lo de la Asamblea de Madrid, pero después de todo lo está ejerciendo el poder político, digamos. Pero se supone que es que el poder judicial es el refugio que tenemos los ciudadanos, la ciudadanía, para hacer valer el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y claro, cuando es el Supremo el que contribuye, el que coadyuva, claro, la gravedad para el sistema democrático en sí es claro, mucho esto es una mayor. vulneración directa, que esto es una vulneración directa del Tribunal Supremo, el que vulnera directamente. El 24, Ataca a la sí, fiscal general del Estado y al mismo tiempo vulnera el derecho de un fiscal a acceder a la Fiscalía General. Una vulneración directa. Tiene mucha castaña, ¿eh? Tiene sí, mucha sí, sí. castaña porque realmente es una cosa de que el órgano que es el guardián natural, porque el Poder Judicial es el guardián natural de los Sí, derechos de los derechos. fundamentales. El Tribunal Constitucional no es el guardián natural. Es el guardián excepcional cuando fallan los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. O sea, la vulneración viene del propio Tribunal Supremo de manera directa. Y entonces vulnera el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública y genera evidentemente el derecho a tutela judicial efectiva. Y esto es lo que corrige ahora el Tribunal Constitucional. Y esto que es lo que supone una cosa que es gravísima, ¿no? Porque claro, aquí ya no estamos hablando de una estrategia, la política, la otra es gravísima porque es el funcionamiento del sistema parlamentario y el sistema de dirección política que tenemos en España, en el Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios. O sea, porque es un sistema parlamentario en los tres niveles de gobierno que hay en España. Entonces, eso es muy importante, pero ahora el tema es que el guardián natural y el Tribunal Supremo, que es máximo órgano judicial dentro del Poder Judicial, pues resulta que es el que vulnera el derecho fundamental de un ciudadano, ataca a la fiscal general del Estado y con intento de desgastar al gobierno y de poner en práctica es el que puede hacer que haga. El que puede hacer que haga, cuando el que puede hacer es el Tribunal Supremo, pues el daño que se ocasiona es enorme al La funcionar. gravedad. Aparte del problema personal del fiscal este al que se le han vulnerado los derechos y al que Sí, se le ha impedido ejercer la función a la que tenía totalmente derecho para derecho, poder claro. hacerlo, pues además lo hace. Y bueno, y esto es una erosión que tiene Tiene difícil efecto, claro, reparación, ¿eh? porque además a mí me preocupa mucho cómo socava la credibilidad de la ciudadanía en el sistema, que a lo mejor no lo sigue tanto como nosotros hasta llegar a la sentencia del Constitucional y que está pensando que por arriba las decisiones que toma el poder político a la hora de designar a un fiscal general y este fiscal a la hora de ejercer a la vez las funciones que tiene encomendadas, los hace sin criterio. Entonces eso te va erosionando, ¿no? La creencia y las convicciones democráticas y luego es más fácil que pasen cosas de estas, claro. Y luego el ascenso de los ultras y, en fin, y muchas cosas a las que estamos volviendo, pues todo esto está contribuyendo sin duda. Bueno, pues Javier, a pesar de que tenemos que estar pendientes de Trump y Groenlandia, de Ucrania y Sí, Rusia, sí. de Y Venezuela, a mí lo de Trump de ayer, una de las cosas que me produjo una cosa horror fue la entrevista con Machado sí, y la entrega del certificado ay, sí. del premio Nobel. O sea, es una cosa Es realmente que retrata tanto al personaje y da tanto miedo porque retrata a siempre los es ese, dos, ¿eh? sí, bueno, también y a Retrata a ella, los claro, dos. Y además ahora, claro, el comité del premio Nobel están horrorizados, claro, porque los han dejado en ridículo. No claro. los han dejado en ridículo. Es que realmente se van a tener que replantear. Eso no está mal. No hay mal que por bien no venga. Hombre, Porque es lo del Premio Nobel de la Paz. Hay que hombre, se lo dieron a una pensar. señora que Sí, estaba pidiendo una intervención militar en su claro, país. O sea claro, que digo, sí. bueno, el premio Nobel de la Y Paz, pues luego, y no. que luego además tiene esa falta de dignidad de decirle, el premio se lo tenían que haber dado a usted y yo lo he recibido, pero realmente el que se lo Pero merecía era realmente es usted. suyo. Y el otro lo coge. Y el otro lo coge y el premio Nobel del comité del premio Nobel están ahora mismo horrorizados porque van a tener que plantearse, bueno, que no se puede hacer politiquería con Exacto, el con premio eso. Nobel como ellos han hecho, dándoles a una señora que manifiestamente ha puesto de manifiesto que no lo merecía, Que no lo que no lo merece, está merecía. claro. Y que se lo ha entregado a un salvaje,
a un salvaje, a un delincuente, porque es un delincuente, una persona. Trump, lo grave es que Trump es un Sí, delincuente. es una Y ha sido amoral, ya, vamos, no ya hay de ningún condenado, nombre. condenado ya. Entonces, y no ha sido condenado más veces porque realmente se utilizó todas las triquiñuelas que pudo Claro, y que fue ha elegido alertado, recordemos presidente. que cuando pierde las elecciones alienta un asalto al poder democrático. O sea que pero bueno, todo eso está ahí, pero realmente no podemos dejar de prestar atención a lo que hace el Tribunal Supremo en determinadas ocasiones o a Exacto. lo que hacen determinadas asambleas parlamentarias que se niegan a aceptar la Constitución y que se rebelan y se convierten en insumisos del sistema jurídico al que están obligados a proteger y a defender, ¿no? Así es, así es. Bueno, Javier, pues seguimos a ver qué nos trae la semana. Divertido vamos a estar. Seguro que sí. Adiós. Adiós.